El corazón delator. Es cierto, estaba inquieto. Llevaba meses terriblemente inquieto y soy de disposición exaltada, o muy exaltada, pero ¿por qué decir que estoy loco? La enfermedad había aguzado mis sentidos, no los había anulado ni los había embotado. Por encima de todo, me había afinado el sentido del oído. Me parecía oír todas las cosas del cielo y de la tierra y también muchas cosas del infierno. ¿Cómo entonces voy a estar loco? Escuchad y observad cuán saludable es mi ánimo y con qué tranquilidad soy capaz de narrar toda la historia. Sería arduo determinar cómo penetró la idea en mi cerebro, pero una vez concebida me persiguió día y noche. Propósito no había ninguno. Pasión ninguna. Tenía cariño al viejo. Nunca me había hecho daño. Jamás me había insultado. Su riqueza no me interesaba. Creo que fue su ojo lo que me perturbó. Sí, eso fue. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido, recubierto de una telilla transparente. Cada vez que posaba en mí su mirada, se me helaba la sangre. Y así fue como poco a poco, de modo muy gradual, decidí quitar la vida al anciano y librarme del ojo para siempre. Vayamos a lo central del asunto. Se me tacha de loco, pero los locos no saben nada. A mí, por el contrario, deberíais haberme visto. Deberíais haber visto la sabiduría con la que procedí, la cautela, la previsión y el disimulo con el que acudí a trabajar. Nunca fui más amable con el anciano que durante la semana previa a matarlo, y todas las noches, sobre la medianoche, giraba el pestillo de su puerta y la abría. ¡Ay, con cuánta delicadeza! Tras dejar una abertura suficiente para que me pasara la cabeza, metía una linterna oscura, cerrada, opaca, que no dejaba pasar la luz, y entonces metía la cabeza por la rendija. ¡Ay, os hubierais reído al ver la astucia con la que me movía! Adelantaba la cabeza despacio, muy despacio, para no molestar al anciano. Tardaba 1 hora en pasar la cabeza entera por la abertura, pero me quedaba a una distancia suficiente para alcanzar a verlo acostado en su cama. Ojalá un loco hubiera sido tan sabio. Y después, cuando ya tenía la cabeza bien metida en la habitación, entornaba la linterna con cautela, ¡ay, con tantísima cautela! Porque las bisagras crujían. La entreabría hasta permitir que un hilo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Esto lo hice durante 7 largas noches. Todas las noches, justo al dar la medianoche. Pero siempre me encontré con el ojo cerrado, cosa que me impedía llevar a cabo la tarea, porque no era el viejo el que me atormentaba, sino su ojo siniestro. Y todas las mañanas, al romper el alba, entraba valeroso en la habitación y le hablaba con desenvoltura, llamándolo por su nombre en un tono cordial y preguntando si había pasado bien la noche. Como puede verse, hubiera tenido que ser un viejo muy perspicaz, ciertamente, para sospechar que todas las noches a las 12 lo miraba mientras dormía. En la 8ª noche fui más circunspecto de lo habitual al abrir la puerta. La manecilla que marca los minutos de un reloj se mueve más deprisa de lo que se movió mi mano aquella noche. Nunca como entonces había tenido una conciencia tan clara del alcance de mi talento ni de mi sagacidad. Apenas podía contener la impresión de un inminente triunfo. Pensar que me hallaba allí, abriendo la puerta, poco a poco, mientras él no sospechaba ni en sus sueños mis actos o designios secretos. Me costó aguantar una carcajada al pensarlo, y tal vez el viejo me escuchó porque se movió en la cama de pronto, como sobresaltado. Podrá pensarse que en aquel momento retrocedí, pero no. Su habitación estaba negra como la brea, porque cerraba las contraventanas por temor a los ladrones, y sabiendo que la espesa oscuridad le impediría ver la abertura de la puerta, seguía empujando poco a poco, empujando sin parar. Tenía la cabeza ya adentro y estaba a punto de descorrer la linterna, con el pulgar sobre el cierre de estaño, cuando el viejo se incorporó en la cama con un respingo, gritando: «¿Quién anda ahí?». Me quedé quieto y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví un músculo, pero en todo ese momento no lo oí recostarse de nuevo. Seguía sentado en la cama, escuchando con atención, tal como había hecho yo noche tras noche, agazapado tras la pared, oyendo hasta el lúgubre tic-tac de los escarabajos que correteaban por la casa. En ese momento me llegó un ruidillo desde la cama y supe que era un gemido de terror mortal.
No era un grito de dolor o de pena, ni mucho menos, sino el sollozo ahogado que surge del fondo de un alma sobrecogida de espanto. Conocía bien el sonido. Cuántas noches, a medianoche, cuando el mundo entero dormía, había brotado el mismo gemido de mi propio pecho, aumentando con su eco atroz los terrores que me distraían. Por eso digo que lo sabía bien. Sabía lo que estaba padeciendo el anciano y le compadecí. Pero me reí para mis adentros. Sabía que había estado despierto desde aquel primer ruido leve, cuando se había incorporado en la cama. Los temores se le habían ido acumulando desde entonces. Entretanto, había intentado convencerse de que eran miedos ridículos, sin lograrlo. Se había estado diciendo a sí mismo: no es más que el viento en la chimenea, o quizá un ratón atravesando la habitación, o habrá sido un grillo que haya cantado una sola vez. Sí, el viejo había estado intentando consolarse con aquellas conjeturas, pero todo en vano. Todo inútil. La muerte, al rondarle, le había envuelto en su manto negro, dejando a la víctima incapaz de moverse, y la influencia tétrica de aquella sombra invisible fue lo que le hizo presentir, aunque no la hubiera visto ni oído, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Tras haber esperado un rato largo, con mucha paciencia, sin haberlo oído recostarse, decidí abrir una rendija pequeña, un resquicio diminuto en la linterna. Así lo hice. Abrí con un sigilo tan callado que cuesta imaginarlo, hasta que por fin un haz de luz tenue, fino como el hilo de la araña, brotó de la linterna y cayó sobre el ojo del buitre. Estaba bien abierto de par en par, y mientras lo miraba me puse furioso. Lo veía con perfecta nitidez, el iris de un azul apagado, cubierto por un horrible velo que me daba escalofríos, helándome hasta el tuétano, pero no pude ver nada más del rostro ni del cuerpo del anciano, ya que había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente sobre aquel lugar maldito. ¿Y no vengo sosteniendo que lo que se confunde con la locura no es más que una agudeza excesiva de los sentidos? En aquel momento, me llegó a los oídos un repiqueteo sordo y veloz, como el que haría un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también lo conocía bien. Era el latido del corazón del anciano, y acrecentó mi furia, como el redoble de un tambor estimula el coraje del soldado. Pero todavía me contuve y guardé silencio. Apenas si respiraba. Con la linterna aún entre las manos, sin moverla, procuré mantener el pulso firme para seguir apuntando la luz hacia el ojo. Mientras tanto, el tamborileo infernal del corazón iba en aumento. Sonaba cada vez más deprisa, y cada vez más fuerte, traqueteando sin parar. El espanto del anciano debía ser tremendo. Retumbaba, cada vez más, por toda la habitación. Recordemos que he admitido ser inquieto por naturaleza, y aquello me puso nervioso. A altas horas de la noche, abrumado por el pavoroso silencio de aquel viejo caserón, un sonido tan singular como aquel me desazonaba tanto que sentía un terror insuperable. Sin embargo, logré contenerme durante varios minutos más, y seguí sin moverme. Pero la pulsación sonaba cada vez más fuerte. Pensé que aquel corazón iba a estallar en cualquier momento, y entonces otra preocupación se apoderó de mí. El ruido lo acabaría oyendo un vecino. Aquello me hizo decidir que la hora del viejo había llegado. Con un fuerte alarido, abrí la linterna del todo y entré de un salto en la habitación. El viejo gritó una sola vez. Me bastó un instante para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí, satisfecho de haber logrado consumar la tarea. Durante largos minutos, el corazón siguió latiendo con un pulso sordo, pero no me inquieté, pues nadie lo oiría a través de las paredes. Al final, el ruido cesó. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cuerpo. Sí, estaba frío como una piedra, difunto al fin. Le puse la mano sobre el corazón y dejé pasar varios minutos. No había latido alguno. Estaba bien muerto. Si todavía puede pensar alguno que estoy loco, dejará de hacerlo cuando sepa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. Avanzaba la noche y procuré trabajar a prisa, pero en silencio. En primer lugar, desmembré el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. A continuación, levanté 3 tablas del suelo de la habitación y deposité en el hueco los restos del cuerpo. Volví a poner los maderos en su sitio
con tal destreza y tal astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber advertido algo. No quedó nada que hubiera que lavar, ni mancha alguna, ni rastros de sangre. Mi cautela había impedido nada semejante. Un barreño me había servido bien. ¡Ja! ¡Qué inteligencia la mía! Cuando terminé con estas tareas, eran las 4 de la madrugada, pero la noche estaba oscura como la medianoche. Cuando el reloj daba la hora, alguien llamó a la puerta. Bajé a abrir con toda tranquilidad. ¿Qué había de temer? Entraron 3 hombres, que se presentaron con perfectos modales como oficiales de la policía. Un vecino había oído un chillido durante la noche, por lo que se sospechaba que hubiera podido cometerse un crimen. Al presentarse esta información en la comisaría, se había designado a aquellos 3 agentes para registrar el lugar. Sonreí. ¿Qué había de temer? Di la bienvenida a los caballeros y les expliqué que el grito lo había dado yo mientras soñaba. El anciano dueño de la casa, mencioné de pasada, estaba pasando una temporada en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa y les rogué que inspeccionaran cuanto quisieran, que lo inspeccionaran todo a fondo. Finalmente, los llevé al dormitorio del viejo. Les mostré sus objetos de valor, a buen recaudo, sin que nadie los hubiera tocado. Feliz de saber que podía confiar en mi argucia, traje unas sillas a la habitación y les rogué que se sentaran a descansar de sus labores policiales. Con la audacia desmedida que me daba mi ardid intachable, coloqué mi propia silla en el lugar exacto bajo el que descansaba el cadáver de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi conducta los había convencido. Por mi parte estaba perfectamente cómodo. Se sentaron en las sillas y respondí feliz a sus preguntas, intercaladas en sus charlas sobre asuntos triviales. Inesperadamente, sin embargo, me sentí palidecer y deseé que se fueran. Pero ellos seguían sentados en sus sillas, parloteando como si tal cosa, mientras comenzaba a dolerme la cabeza y notaba un zumbido en los oídos, una resonancia que se iba haciendo notar, multiplicada por un eco cada vez más intenso. Hablé en voz alta y sin reparos para intentar librarme de aquella molestia, pero siguió igual, un pálpito claro y marcado, hasta que al fin descubrí que aquella resonancia no estaba en mis oídos. Sin duda entonces me puse verdaderamente pálido, pero hablé aún con más soltura y alzando la voz. Impasible a mis afanes, el ruido iba en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un repiqueteo sordo y veloz, como el de un reloj envuelto en algodón. Tomé aire porque me parecía que me costaba respirar, pero los policías no parecían haber oído nada. Hablé más deprisa, con más vehemencia, mientras el ruido sonaba cada vez más alto. Me puse en pie y discutí sobre nimiedades a voces y con gestos exagerados, pero el ruido sonaba cada vez más alto. ¿Por qué no se habrían ido ya? Caminé de un lado a otro dando grandes zancadas, como furioso por los comentarios de los policías, pero el ruido sonaba cada vez más alto. ¡Santo Dios! ¿Qué podía hacer yo? Solté espumarajos, desatiné, maldije. Agarré la silla en la que había estado sentado y la arrastré sobre las tablas del suelo, pero el ruido ahogaba todas las voces y cada vez sonaba más alto, más y más alto. Los hombres seguían con su plácida charla y sonreían como si tal cosa. ¿Era posible que no hubieran oído nada? ¡Dios todopoderoso! ¡No! Por supuesto que lo oían y que sospechaban de mí. Lo sabían todo y se estaban burlando de mi espanto. Fue lo que pensé entonces y es lo que pienso todavía. Pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquella burla. No podía seguir soportando aquellas sonrisas hipócritas. Tenía que decidirme, gritar o morir. Y el ruido no dejaba de sonar. ¡Oírlo! Cada vez más alto, más alto. ¡Malvados!, chillé. Dejad ya de fingir. Confieso que fui yo. Levantad los tablones del suelo. Es aquí, donde suenan los atroces latidos de su corazón.